Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Y a mí, mi nombre es Laura Mas, me hace muchísima ilusión y para mí es un inmenso placer presentar a Carlos Bardem, que ya es todo un asiduo de este festival, de la Semana Negra. Además, Carlos, seguro que la mayoría lo sabéis, cuenta con una dilatada trayectoria como escritor y tiene en su haber novelas tan conocidas, por ejemplo, como la de Mongo Blanco, cito las más recientes, que fue publicada esta en 2019 y con la cual ganó el premio Espartaco a la mejor novela histórica. Y luego con El asesino inconformista, publicada en el 2021, ganó nada más y nada menos que el Hamet. Esta novela que presentamos hoy es la última que ha publicado, otra vez con el sello editorial Plaza y Janés, y es merecedora de ser nada más y nada menos que finalista de nuevo del premio Espartaco de novela histórica, así que de antemano, muchas felicidades, Carlos. Muchas gracias. Yo debo decir que he disfrutado muchísimo con esta historia. Vamos a empezar a contextualizar un poco porque hay muchas cosas que quiero comentar y no tenemos mucho tiempo. Para empezar, el título de la novela alude a un rinoceronte del siglo XVI. De hecho, Badak es como denominaban los portugueses del siglo XVI a los rinocerontes y en concreto esta Badak es una hembra. En el lenguaje actual podemos decir rinoceronta. Rinoceronta. Que es una hembra ya, de hecho, en edad fértil, que vive en Indonesia. Y una de las cosas curiosas de este libro, a pesar de ser una obra coral, porque veremos a diversos personajes que van hablando especialmente en primera persona, llama la atención este animal, esta rinoceronta tan vulnerable, como iremos ahora desgranando poco a poco, porque a través de sus ojos inocentes y puros veremos la barbarie humana, sin ir más lejos. Los hechos se sitúan en el 1583, en la isla de Pawu, en Indonesia, donde habita esta rinoceronta y donde enseguida verá una gran nuez, como dice ella, con esos ojos de animal, una gran nuez donde están esos monos sin pelo que somos nosotros mismos, los humanos. Pues se trata de un galeón castellano que llega allí para destrozarlo todo, ¿no? Con ese ánimo invasor, colonizador y de sometimiento a poblaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar rompiendo el hielo preguntándote, ¿esto en vez de novela es fábula? Y segundo, sé que está basada en hechos reales, esta cosa tan bonita de la rinoceronta, pero me gustaría que le explicases a todo el público de dónde viene esta Badak y en qué te basas tú para narrar esta historia. Bueno, yo creo que los escritores nos eligen los temas, se nos imponen ciertas preguntas. Creo que la mayoría de los que escribimos para comprender. Yo quería reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Lo más obvio hubiera sido hablar de los problemas que tenemos actualmente de destrucción del medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global, una sociedad basada en el consumo exacerbado de todos los recursos del planeta y la destrucción que esto implica. Pero según pensaba en esto, y quizás porque yo por formación soy licenciado en Historia y especializado en Historia moderna y contemporánea de España del siglo XVI-XVII, se me fue imponiendo la idea de que sería más interesante, o al menos yo lo pienso así, poner todo en un ciclo más largo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la relación entre el hombre y la naturaleza es errónea desde el principio de los tiempos. Ahí se me vino a la cabeza, yo soy de Madrid, una historia que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es la historia de la calle de la Abada en Madrid. Si vais a Madrid, veréis que de Gran Vía a la Plaza del Carmen hay una calle
que se llama Calle de la Abada, miráis el azulejo de la calle, hay un rinoceronte. Abada era el término portugués, los portugueses en su expansión hacia África y Asia son los primeros europeos en entrar en contacto con los rinocerontes. Entonces, del término indonesio o javanés badak, los portugueses sacan la palabra Abada. Esa calle se llama así, y esto es real, y yo lo explico en una nota al final de la novela, porque en el año 1583, de Java, de Indonesia, traen a Madrid, en un galeón, vía Sevilla, traen a un rinoceronte. Este animal está encerrado, lo traen supuestamente como un regalo. Hay dos teorías, unos dicen que es un regalo de un gobernador de las Islas de Java al rey Felipe II, hay otros que dicen simplemente que es un animal que traen unos feriantes portugueses, que como digo, los portugueses ya tenían contacto con los rinocerontes y con los elefantes, y había habido elefantes y rinocerontes en la corte de Portugal previamente. El caso es que este pobre animal, un rinoceronte javanés, pues acaba sus días en Madrid, encerrado en un corral, pegado a la tapia del convento de San Martín, todo lo que es la zona de Callao. Hoy en día en Madrid, en aquella época era el Postigo de San Martín, ahí estaba el convento de San Martín, era extramuros y era una zona de huertas y conventos. Entonces este animal que traen a Madrid en 1583, nadie sabe muy bien qué hacer con él, lo encierran en un corral y a cambio de unos maravedíes, pues los feriantes que cuidaban de él lo tapaban y lo destapaban para que lo disfrutaran los vecinos de la villa y corte de Madrid, ¿no? Entonces, esta historia que siempre me llamó la atención, pensé que era el vehículo perfecto para reflexionar sobre la relación destructiva, viciada de origen entre el hombre y la naturaleza. Cuando me refiero a que es una relación que empieza mal de partida, vamos a retrotraernos al origen de todas las cosas. Y ahora me pongo en telepredicador. Ahora Dios os va a hablar. Génesis 1:26. Habló Dios y dijo: hágase el hombre a nuestra semejanza y le daremos el dominio de todos los seres que habitan las aguas, que vuelan en los cielos, y de todos los animales y ganados que viven sobre la tierra. Bien, pues ahí empezamos a joder, ahí se empezó a joder el Perú. En el momento en que el hombre crea a Dios, le da, ojo a la expresión, Génesis 1:26, ahí está para el que lo quiera contrastar, el dominio sobre todo lo que vive en el planeta. Cuando empecé a escribir la novela, obviamente además situada, y esa era, digamos, la otra gran pulsión narrativa que había en la novela, que era revisar las glorias imperiales, entre comillas, enseguida me encontré con un juego de espejos fascinante. Los mecanismos de depredación y destrucción de la naturaleza, que obviamente se han acelerado a partir de las revoluciones industriales, han existido siempre, y ha habido siempre una línea de pensamiento, ya sea religioso, esta cita del Génesis lo explica, o filosófico, que se ha dedicado a consagrar la superioridad del hombre respecto a cualquier otra cosa que le rodee en el planeta. Aristóteles decía que los animales son máquinas sintientes, esto lo repite Santo Tomás, y alguien como Descartes los define de la misma manera. Cuando tú excluyes desde la religión y desde la filosofía, excluyes a la naturaleza del debate moral, lo que estás haciendo es negarle cualquier derecho. Todo está ahí para ser consumido, todo está ahí para ser depredado, todo está ahí para ser esclavizado. Es una novela histórica, sí, yo soy historiador por formación, es una fábula, y como todas las fábulas, el animal que habla en primera persona y nos habla de nosotros, los monos sin pelos, está ahí no para hablarnos de cómo son los rinocerontes, sino para poner un punto externo al ser humano y vernos desde un apabullante sentido común y definir nuestra relación destructiva con casi todo, con la naturaleza y con otros seres humanos. Porque, como digo, cuando empiezo la novela se me generan este juego de espejos y me doy cuenta que los mecanismos de la relación entre el hombre y la naturaleza son exactamente iguales que los mecanismos que se dan en cualquier proceso imperialista de conquista.
son lo mismo. Lo que hacemos con los animales es lo mismo que hemos hecho los imperios, todos los imperios, no solo el imperio castellano, el imperio español, mal llamado imperio español, el imperio francés, todos los imperios, el imperio británico. Los procesos de dominación y de esclavización y de depredación que se dan en todas las dinámicas imperiales son los que se han dado entre el hombre y la naturaleza desde el principio de los tiempos. Entonces me interesaba montar una fábula en torno a esto. Muy interesante, porque era uno de los puntos que yo quería abordar contigo, Carlos. No solo haces denuncia y reflexionas de manera muy profunda acerca de ese abuso del hombre hacia la naturaleza por esa supuesta superioridad, que es absolutamente falaz, ¿no? Hablas, por supuesto, de la relación del hombre con los animales y hablas también, como tú acabas de decir, de la relación de superioridad de los hombres con ciertos hombres, como pueden ser pues, esas sociedades que se deben ver sometidas. Pero me interesa mucho mencionarte, como digo, es una novela, una fábula, que podríamos decir también que es coral, aunque es verdad que destaca mucho esta Badak, esta rinoceronta, pero me interesa mucho un personaje femenino también que brilla por sí misma, que es María Guevara, ¿no? Porque ahí también vemos en ese pleno siglo XVI, tan marichulo, ¿no? Como hemos comentado antes, cómo se imponía toda la masculinidad de la época, sometiendo a las mujeres, ¿no? Pero de algún modo tenemos a María rebelándose contra eso, ¿no? Diciendo la suya y siendo una persona fuerte a pesar de toda la vulnerabilidad, que entrañaba ser mujer en aquella época. Así que, bueno, háblanos un poquito de esa María a la que has dado voz también. Sí, en el momento que decido que es una novela coral, tenemos a Badak, la rinoceronta, pero luego está María Guevara, está Diego de Encinas, que es un capitán castellano, otro capitán castellano, un fraile, Fray Guillermo, que representa el amor al conocimiento, y cada uno en primera persona nos va a ir contando toda esta peripecia que empieza en una isla de Java y acaba en el Madrid de Felipe II. Yo soy un señoro, como se dice, soy un varón heterosexual de 61 años. Me considero, ahí está mi pareja, espero que no me lo niegue, me considero lo que se llama un hombre aliado, y soy hijo de Pilar Bardén, o sea que me he criado en el feminismo más militante. Así todo, me sorprendo todos los días de mi vida combatiendo micromachismos, porque me he criado en una sociedad patriarcal machista, con lo cual tengo que estar alerta contra esas cosas. Yo creo que cuando escribimos, y yo nunca lo he ocultado, yo tengo una ideología y está en todas mis novelas, y no creo que sea mala. Creo que lo que es malo es la gente que pretende escribir sin ideología. Esos son los que escriben a favor de la ideología dominante. Yo quería contar esta historia y se me fue imponiendo una necesidad. Quería revisar las glorias imperiales. Hay toda una novela histórica, a todos nos vendrán nombres a la cabeza, que se dedica a reivindicar, y mucho más desde hace unos años para acá, el neoimperialismo y a transformar lo que algunos consideran una leyenda negra en una leyenda áurea. Poco menos que estos aztecas o incas y demás pueblos de las Américas. Les hicimos un enorme favor al llegar allí y conquistarlos porque los civilizamos, etcétera, etcétera. Toda esta novela que alimenta el pensamiento nacionalista españolista se basa en una visión de la historia y de las relaciones humanas muy testosterónica, de una masculinidad muy tóxica. Entonces a mí me interesaba revisar, dar voz en primera persona a dos hembras, una hembra animal y una hembra humana. Y que esta hembra humana, María Guevara, que es una mujer, es una morisca, que fue botín de guerra en las guerras de las Alpujarras, que ha pasado de mano en mano y que ha acabado con uno de sus captores que la ha tratado un poco mejor que los demás. Revisar estos tópicos machirulos de las conquistas y los conquistadores desde la voz de una mujer. Creo que es una visión interesante cuando ponemos a una mujer inteligente a analizar los comportamientos más tóxicos de la masculinidad y de la violencia y de una épica basada en la depredación, en la conquista y en la violencia, y que hace de eso los grandes valores de estos tipos, esos muñecos se van cayendo uno a uno. Entramos en una cosa muy interesante.
A mí, como digo, soy un señor de 61 años, así que escribir personajes de mujeres fuertes me genera una especial responsabilidad y cierta dificultad. Así que lo que pasa es que yo tengo un conejo en la chistera que utilizo para eso, que es cuando tú pones a un personaje ante un dilema, que eso es lo que hace avanzar siempre una trama, los personajes tienen que ir superando pruebas. Yo siempre me pregunto, ¿qué haría Pilar Bardén en este caso? Y entonces ahí pues siempre encuentro una voz femenina coherente y valiente y una voz femenina rebelde que me sirve para configurar los personajes. Yo creo que es interesante tener en cuenta, supongo que todos recordáis las imágenes de la gente esta que iba a Ferraz, la sede del PSOE, a manifestarse. Todos van con banderas de los tercios, la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés. Algunos iban con la bandera de los tercios y en la otra mano llevaban una muñeca hinchable. Esto, que parece un sin Dios, es profundamente lógico. Todo el revisionismo histórico, todo el neoimperialismo, como digo, se basa en esta masculinidad violenta, tóxica, que justifica las depredaciones y las conquistas violentas. El Imperio Español es el otro gran personaje de fondo de esta novela. El Imperio Español no fue ni mejor ni peor que ningún otro imperio. Los procesos imperiales, desde las falanges de Alejandro o los sasánidas a la guerra de Troya o luego las cruzadas o la Operación Libertad Duradera de Estados Unidos y aliados en Irak, son siempre lo mismo. Son procesos de expolio y de depredación a gran escala. A gran escala, ¿por qué? Porque involucran a un gran número de individuos sufriéndola o ejerciéndola. El ser humano, cuando los conquistadores llegan a un territorio, ya sea a por plata, ya sea por oro, ya sea por petróleo o ya sea por especias, como pasaba en las Molucas, se suelen encontrar con gente que vive allí. Y esta gente tiene la nefasta costumbre de intentar defenderse del expolio y del robo. Y es entonces cuando todos los procesos de conquista pasan a un siguiente nivel, que es pasan del robo a gran escala al genocidio a gran escala, a la violencia a gran escala, al exterminio del que se opone, a la esclavización de quien se opone. Entonces, a mí me interesaba un poco revisar, frente a toda esta farfolla neoimperial que hay ahora y que reivindican cosas absurdas. Ahora estamos viendo este señor que hace un documental, no un documental, un musical, ¿no? El Nacho Cano ¿no? Que ha hecho un maravilloso musical donde aztecas y castellanos bailan cogidos de la mano y dicen que bueno, que qué maravilla, que aquello fue el encuentro de dos mundos. Y hay gente pues, que compra ese discurso. Ese discurso no es inocuo, ese discurso alimenta la narrativa de la derecha política de este país. Para poner en valor sus valores actuales se inventan un pasado que nunca existió, dignifican un pasado que nunca existió, dan pie a leyendas y a edulcorar realidades que fueron en cualquier caso brutales para justificar que ellos son los herederos de aquellas grandes gentes. Son gente que prefiere pensarse descendientes por alguna línea consanguínea o quizá por haber nacido simplemente en el mismo espacio geográfico de Hernán Cortés o de Pizarro, frente a gente como yo que prefiero pensarme, si tú pudieras elegir, descendiente de Ramón y Cajal o de las maestras y maestros de la República. Son dos cosas antagónicas. Entonces esta novela está escrita desde esa voluntad. Vamos a revisar esos grandes mitos, esas grandes falacias que se han puesto en pie para edulcorar aquella atrocidad, porque fue una atrocidad, y vamos a darle voz a las víctimas. Entonces, en este libro, ¿quién habla? La víctima animal, la víctima mujer, el fraile que se vuelve una víctima del propio sistema. Hablan también los indígenas. Pasa una cosa, cuando tú, quizás eso me viene de mi otra actividad, que es el cine. Si tú giras la cámara y le das la voz a los descubiertos, enseguida todo toma un tono bastante grotesco. En esta novela hay una recreación
para darle aroma y sabor de época del lenguaje del 16, pero es una novela que no está especialmente obsesionada con un ejercicio filológico. Te va a sonar aquella época, pero es un lenguaje muy accesible. Pero sí me permito replicar exactamente, copiar literalmente una cosa que va a ilustrar lo que vengo diciendo, que es el requerimiento que se leía a los indígenas en cada territorio al que llegaban los castellanos. El requerimiento es un documento legal. Todas las empresas de conquista y de descubrimiento eran empresas privadas, empresas de aventureros, que si les salían mal solían perecer en el empeño, y si les salían bien a cambio de un quinto de lo depredado que se daba a la corona, el quinto real, eran legalizados y legitimados por la corona. Y entonces pasaban de ser un aventurero perseguido y en rebeldía como fue Cortés a ser el marqués del Valle de Oaxaca, porque le había dado al rey lo que le correspondía. Todos estos conquistadores, cuando llegaban a cualquier punto, leían el requerimiento, que es un documento redactado en la Chancillería de Valladolid y que venía a explicar, y yo lo reproduzco literalmente. Es interesante entender que se le leía, desembarcaban en una playa y allí estarían los indígenas, o a veces se leía desde la borda de un galeón como mero formalismo, y se les venía a decir que debido a que el delegado de Dios en la tierra, que es el Papa, había dividido la tierra en dos por el Tratado de Tordesillas, y que ahora ellos eran súbditos del rey católico de la monarquía castellana, y que tenían dos opciones: si aceptaban de buen grado no les iba a pasar nada, todo estaría bien; si se defendían les harían guerra y les harían guerra, los matarían a ellos y esclavizarían a sus mujeres e hijos. Eso era un documento legal que se leía en castellano o en latín, pues a unos indios aztecas, a unos indios, a unos incas, a unos tamiles en las Filipinas o a unos indios javaneses. Como comprenderéis, no entendían nada de nada, pero era un formulismo con el cual se salvaban las conciencias y se daba una patina de legalidad a el saqueo que iba a empezar inmediatamente después. Interesante. Bueno, yo destacaría precisamente el uso del lenguaje de esta novela, ¿no? Porque eres licenciado en Historia y un gran conocedor de ese siglo XVI. Mencionas a los españoles ahora en esta presentación, pero en realidad en esta fábula, en esta obra, todo el rato se hace ilusión a los castellanos, ¿no? Pero a mí me ha resultado, pues efectivamente, un libro muy ameno, que fluye muy bien, y sobre todo he valorado de manera muy positiva el lenguaje tan accesible, porque podrías haber caído en recrear en demasía ese idioma más castellano arcaico, ¿no? Y se me hubiese hecho un poco cuesta arriba la lectura, pero todo lo contrario. Creo que es un libro, realmente lo pienso, que puede disfrutar todo el mundo. Y sobre todo que es de rabiosa actualidad, porque rescataría esa denuncia de qué trato está haciendo el hombre, cómo se está relacionando el hombre con la naturaleza. Qué bonito es que hayas elegido también a un animal para narrar con esa pureza y ese asombro espasmoso, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros. Ha sido para mí, como lectora, pues seguramente lo más bonito que me he encontrado en este libro, ¿no? El ver con unos ojos externos cómo somos realmente, ¿no? Bueno, es que yo creo que todas las fábulas, las buenas fábulas, no hablan de los animalitos hablan de los hombres. Entonces sí. Aquí me encontré con este recurso de la voz en primera persona de la rinoceronta, porque, insisto, cuando revisamos la relación del hombre a la naturaleza y la relación del hombre con los otros hombres, despojado de coartadas culturales, cuando lo aterrizamos, cuando lo vemos desde el más elemental sentido común, muchas veces es terrible y muchas veces es grotesco. Esta es una novela que tiene, yo creo, aparte es divertida porque tiene partes francamente muy irónicas, donde todos estos grandes mitos, todas estas grandes coartadas se van derrumbando una a una porque son insostenibles. Mirándolas
Yo lo pongo en los ojos inocentes de un animal porque necesitaba esa visión externa, algo externo a los hombres. Si yo le doy a un personaje humano esa capacidad, enseguida vamos a pensar, bueno, pero esta persona piensa así porque tiene determinado... No, vamos a dejar que este animal, que no entiende nada, que no entiende cómo nos relacionamos ni con ellos ni entre nosotros, nos explique a nosotros. Y por momentos esa explicación creo que está llena de ternura, por momentos es muy divertida, pero por momentos es terrible y creo que emocionante. Entonces, yo quiero mucho a la rinoceronta, creo que es un personaje verdaderamente entrañable. Se le coge mucho cariño, la verdad. Además, bueno, puedo adelantar que es un libro dividido en 3 partes, ¿no? Que arranca con esa isla de Indonesia, esa isla de Pawu, donde habita la rinoceronta. Luego hay una trama central pues muy, muy larga, porque al final cuando capturan a este animal para llevarlo a Madrid, pues tienen que recorrer, por así decirlo, medio mundo, ¿no? Por aquel entonces pasan por mil y una aventuras, y eso te da pie también a mostrar todo el abanico de personajes y hacer mucha denuncia de cosas que acontecían en la época, y culminas con ese Madrid donde llega esa Badak. Y no adelantaré mucho más, pero al final, bueno, pues se le pilla cariño, sufres con ella y aprendes muchas cosas. Yo conocía, por supuesto, pues sí que sabes cosas del siglo XVI, pero ni de lejos todo lo que me has podido ir mostrando, y recalco de una manera tan bonita, tan llena de sensibilidad, que para mí es fundamental para también ser buen escritor, más allá, por supuesto, de hacer denuncia social y de tratar temas tan históricos como candentes, ¿no? Que eso también es muy interesante. Bueno, a mí la novela histórica que me interesa es la novela histórica que habla de nosotros ahora. Quiero decir, hay una novela histórica que se hace y que está muy bien, que se dedica a una recreación minuciosa y exacta de informaciones que dan el color de la época, pero que no sirven para o no nos plantean ningún tipo de reflexión. En el fondo de esta novela hay ese pensamiento que exponía al principio, es decir, lo que vivimos ahora, el reto civilizatorio que tenemos ahora y el reto más esencial, más profundo y más radical a nuestras sociedades y a nuestro futuro como civilización, es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. No es un fenómeno nuevo ni creado en el vacío, es una consecuencia acelerada en los últimos 2 siglos, bueno, en el último siglo y medio, pero de un proceso que se inicia desde el principio del tiempo. Entonces me interesaba, ese es el tipo de novela histórica que a mí me interesa, no solo hacer una recreación preciosista de algo, que también lo es, porque para eso soy licenciado en Historia y sé de lo que escribo. Si queréis saber cómo era la vida en un galeón en el siglo XVI, es vuestro libro. Pero lo que me interesa es decir, los procesos históricos tienen consecuencias. Atendamos de qué, lo que vivimos es consecuencia de qué. No caigamos en el adanismo, que es una cosa muy propia de todas las sociedades y de todos los individuos, que es pensar que todo lo que nos pasa ha pasado por primera vez, que todo lo que nos pasa a nosotros nunca le ha ocurrido a nadie. La historia tiene una fastidiosa y fascinante tendencia a repetirse. Ya sabemos aquello de Marx, primero como drama y luego como farsa. Entonces, es interesante que pongamos en perspectiva quiénes somos y que quienes somos es fruto de una historia de siglos y de una relación, a mi entender, errónea con la naturaleza, con los animales y con nuestros semejantes. Pues nada, felicidades por esa Badak. Yo animo a todas y todos de corazón a que os adentréis en esta historia por esa autocrítica también que haces hacia estos monos sin pelo que somos todos nosotros, porque no solo aprenderemos muchas cosas del siglo XVI, sino que nos daremos más cuenta todavía de las barbaridades que estamos
y que seguimos cometiendo a día de hoy. Así que, bueno, yo no solo os animo a comprar la fábula, sino que, bueno, ahora tenemos a Carlos firmando todos los ejemplares que queráis. Ha sido un verdadero placer y felicidades de nuevo por ser uno de los finalistas del Premio Espartaco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.